vamos a hablar de las medidas de síntesis dentro de la estadística descriptiva. Para sintetizar los datos se utiliza una medida de tendencia central. Las más utilizadas son la media, la moda y la mediana. La más, sin duda, es la media, pero en este caso vamos a centrar la atención en las otras dos. Vamos a hablar de la moda y la mediana, puesto que ya hemos dedicado un vídeo anterior a explicar las anteriores. ¿Qué es la moda? La moda se define como el valor de la variable que más se repite, es decir, el que lleva asociada la mayor frecuencia absoluta. En estadística la verdad es que solo a nivel descriptivo aparece la moda, hay poca estadística inferencial desarrollada para este estadístico, pero a veces puede ser interesante. Pongamos un ejemplo, supongamos una empresa en la que tiene pues 3 o 4 directivos que cobran sueldos muy altos y el resto, los obreros, cobran sueldos bajos. ¿Qué ocurre? Que si calculamos la media, como tendríamos que sumar todos los valores y dividir por el número de ellos, pues probablemente la media no representaba a ninguno, ni a los que cobraban mucho ni a los que cobraban poco. Sin embargo, sí, la gran mayoría cobra un sueldo concreto, un sueldo bajo, y pocos, los altos directivos, cobran un sueldo alto. Al calcular la moda inmediatamente vamos a ver que lo más frecuente es que se cobra un sueldo bajo. Bien, en este ejemplo que vamos a considerar, vamos a imaginar que tenemos las notas de un estudiante y que tiene valores de 9, 8, 8, 7, 8. ¿Cuál es la nota más frecuente para él? Bueno, pues obviamente hay que hacer un recuento. Vamos a ver que el 7 aparece una vez, el 8 aparece 3 veces, el 9 aparece una vez, el valor más frecuente en las calificaciones del estudiante es el 8 y esa sería la moda para este estudiante. Pero bueno, el ejemplo anterior yo creo que es más rico. Vamos a definir la mediana. Este estadístico sí que se utiliza bastante para hacer análisis de datos. Se define como el valor de la variable que verifica que el 50% de las observaciones son mayores o iguales que él y el otro 50% menores. El cálculo lo va a dar siempre una máquina, pero para verlo a nivel intuitivo, pues es muy sencillo. Se ordenan los valores, por ejemplo, de menor a mayor. Vamos a ver en este ejemplo pequeñito que hemos puesto aquí. Aparecería el 7, el 8, el 8, el 8 y el 9. Bueno, pues lo que hacemos a partir de aquí es localizar el valor central, el que ocupa la posición central. Como podemos ver, la mitad de los valores son más pequeños y la otra mitad son más grandes. Este valor le vamos a denominar la mediana. En este ejemplo he puesto deliberadamente un número impar de términos, con lo cual es fácil localizar el valor central. ¿Qué pasaría si en lugar de tener esta situación tengo un número par de observaciones? Bueno, pues voy a proceder de la misma manera, ordenamos los valores, de menor a mayor por ejemplo, pero ahora no encuentro ninguno que ocupe el valor central. Bueno, pues lo que vamos a hacer es estimar ese valor central a partir de los dos que ocupan la posición central. Es decir, definimos la mediana como el valor medio entre estos dos valores centrales. En este caso, estimaríamos la mediana con un valor de 7,5. No obstante, cuando metemos los datos en el ordenador, nos sale el valor de la mediana directamente y lo único verdaderamente importante es saber interpretarla. Cuando aparece el valor de la mediana, significa que la mitad de los valores son más pequeños y la otra mitad más grandes. La mediana también tiene que venir acompañada de una medida de dispersión, pero antes vamos a introducir algún concepto que nos hace falta para comprender esa medida. Bueno, la mediana hemos dicho que es un valor que verifica que la mitad son más pequeños, de los valores son más pequeños y la mitad más grande. Obviamente, si yo considerara la distribución dividida en 100 partes, pues tendría que la mitad más pequeño es la mitad más grande, podría entender la mediana como un percentil concreto, el percentil 50, pero de la misma manera podría definir lo que es el percentil 25, que sería el valor de la variable que verifica que el 25% de las observaciones son más pequeñas y el resto más grandes,
o bien el 75 percentil, que ¿qué sería? El valor de la variable que verifica que el 75% de las observaciones son más pequeñas y el resto más grandes, de forma que tendría el mínimo, el percentil 25, el 50, el 75 y el máximo. Y ese percentil 50, como hemos dicho, que deja el 25% en cada zona, ese 50 percentil hemos dicho que también se conoce con el nombre de mediana. Tenemos ya entonces introducido el concepto de mediana y el concepto de percentiles. ¿Por qué no podemos llamarlo o entenderlo de esta otra manera? Si aquí decimos que el 25% de los valores son más pequeños, también puedo entenderlo como que la cuarta parte de los valores son más pequeños. Y de la misma manera tendría la posibilidad de definir el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. Estos tres conceptos se utilizan muchísimo en estadística descriptiva, lo que es la mediana, que es el 50 percentil y el segundo cuartil, y cualquier percentil sería interesante, pero específicamente el 25 se corresponde con el primer cuartil y el 75 se corresponde con el tercer cuartil. Ya tenemos ahora preparados los conceptos para poder definir esa medida de dispersión que es necesario que acompañe siempre a la mediana. Es muy común que en las publicaciones, si aparece la mediana, que no siempre aparece, si aparece la mediana, vaya sin medida de dispersión. Y lo mismo que no tiene sentido hacer una publicación que aparezca la media sin una medida de dispersión que hable de su representatividad, no debe aparecer la mediana sin una medida de dispersión que hable de su representatividad. ¿Cómo se define el recorrido intercuartílico? Pues se define como el tercer cuartil menos el primer cuartil. Evidentemente podría poner el 75 percentil menos el 25 percentil. Lo que pasa es que, como lo llaman intercuartílico, por eso hemos hablado de los cuartiles y de cómo está definida esa medida de dispersión. Si nos fijamos en la representación gráfica, tendríamos el mínimo, el primer cuartil, aquí estaría la mediana, el 50 percentil, aquí el Q3 y aquí el máximo. Bueno, pues nos daría información sobre lo que queda aquí. Observen que cuando hablamos del recorrido de una variable, hablamos de la diferencia entre el mínimo y el máximo, es decir, nos vamos a los valores más extremos. Pero cuando hablamos del recorrido intercuartílico, justo lo que hacemos es prescindir de la información de los más grandes y de los más pequeños y quedarnos con la información central. Luego, de nombre, al oído suena parecido, pero una cosa es el recorrido de la variable y otra el recorrido intercuartílico, medida de dispersión que nos habla de la representatividad de la mediana. Vamos a terminar con un gráfico muy frecuente, muy común en los trabajos estadísticos, y es un gráfico muy común ahora. Este gráfico fue presentado por Tukey o Takey, como queramos llamarle, y aparece en la literatura en la década de los 70. Sin embargo, curiosamente, está ahora en las publicaciones científicas cada vez usándose más. Y han pasado casi 40 años. Bueno, ¿qué es un boxplot? La verdad es que podemos llamarlo en castellano gráfico de caja con bigotes, pero es como poco, en fin, es más interesante llamarle boxplot. Incluso aunque sea en castellano, la gente habla con este término. Bueno, ¿y qué es? Pues eso es una caja y tiene efectivamente unos bigotes. ¿Cómo se crea la caja? Que es lo importante. Bueno, hay programas que las colocan en posición vertical y otros que los colocan en horizontal, pero vamos a interpretar este, que es el más frecuente. Bien, esta caja se pinta de la siguiente manera. La base de la caja se hace corresponder con el primer cuartil. La tapa de la caja se hace corresponder con el tercer cuartil. Y dentro de la caja se pinta la mediana, que como sabemos es el segundo cuartil o el 50 percentil, lo que nos guste, como nos guste llamarlo. Y fuera de la caja se pintan valores extremos que en unos programas son el 10 y el 90 percentil, en otros no, pero desde luego son percentiles extremos. Bien, aquí aparece este gráfico y observamos lo siguiente. Bueno, he puesto un ejemplo en el que tiene información para un grupo de varones, inventado lógicamente, y para un grupo de mujeres. ¿Yo qué veo aquí? Pues lo primero que vemos es que la mediana en este caso no está en la mitad de la caja. ¿Esto qué traduce? Que va a haber una distribución que no va a ser simétrica, es decir, los datos se van a alejar del supuesto de la típica campana de Gauss, que es, diríamos que sería esto. Entonces, aquí hay una desviación, va a haber, también está marcado porque hay un bigote más largo y otro más corto. Observen que la altura de la caja, la diferencia que hay entre la tapa la base y la tapa, es el recorrido intercuartílico. Nos habla exactamente de la dispersión que acompañaría al valor de la mediana.
Si comparamos un estudio con otro, nos damos cuenta que en el caso de las mujeres hay simetría, porque vemos que la mitad arriba y la mitad abajo son prácticamente idénticas. Los bigotes son prácticamente igual de largos. Sin embargo, hay mayor dispersión en las mujeres, el estudio que estemos haciendo, que en los varones. Luego, un gráfico tan sencillo sintetiza muy bien toda esta información. Tenemos representados los percentiles o cuartiles, tenemos representada la mediana, tenemos información sobre su recorrido y nos permite hacer estudios comparativos muy interesantes. Para terminar, hablamos de unos puntitos que generalmente salen fuera de las cajas. Esto lo generan los programas, tú le das los datos y el programa genera los boxplot. Lo importante es que sepan interpretar lo que eso significa. Observen que la anchura de la caja cuando está en vertical no tiene ninguna información, solo la altura de la caja. Si estuviera en horizontal sería justo al revés, pero en este caso lo ancha que yo pinte la caja no tiene ningún interés, es solo lo alta que es. Bueno, vamos a los outliers, vamos a estos puntos que aparecen fuera de los extremos de los bigotes. Bueno, pues cuando aparece un punto de estas características nos está indicando que es un valor que sale del patrón general. A estos valores los llamamos discordantes, aberrantes, outlier, en fin, hay distintos términos para referirnos a ellos. Pero lo que sí sabemos es que cuando aparecen estos puntos hay que identificarlos, porque, bueno, en el caso de la mediana a lo mejor no es tan importante, pero si los datos después son de tipo cuantitativo y vamos a hacer un estudio, vamos a hacer el cálculo de una media, pues ya hemos visto que pasaría, que un valor discordante, un valor aberrante, sesgaría completamente los resultados. Luego hay que ser muy cuidadoso con los outliers o datos discordantes que pueden aparecer por debajo de la caja y por encima de la caja. Bueno, pues entre el vídeo anterior y este hemos hecho un repaso, hemos introducido los conceptos más básicos de la estadística descriptiva. Espero que efectivamente con este ratito que hayan dedicado a escuchar esta información puedan decir que la estadística descriptiva ya no tiene secretos para ustedes.